¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué una misma noticia nos llega de forma tan distinta si la leemos en un periódico, la vemos en la tele o nos la cruzamos en el móvil? Pues hoy vamos a hacer justo eso, un viaje desde la tinta y el papel hasta el scroll infinito para entender cómo ha cambiado la manera de contar las cosas. La gran pregunta que lo mueve todo es esta, ¿verdad? ¿Por qué un mismo hecho se narra de formas tan radicalmente diferentes dependiendo del medio? Y la respuesta, como vamos a ver, tiene mucho que ver con la tecnología y sobre todo con la capacidad de adaptarse. Fijaos en el contraste, es que es brutal. Por un lado, la pluma y el tintero, el origen de todo esto. Y por otro, los iconos que hoy definen cómo nos informamos. Bueno, pues ese salto, ese abismo, es justo lo que vamos a recorrer. Venga, pues nuestro viaje arranca en la era del papel, una época en la que la prensa escrita era la reina absoluta, vamos. Y fue ahí donde se estableció una regla de oro que lo iba a marcar todo durante décadas: la objetividad. En el periodismo más clásico, el anglosajón, todo se basaba en dos pilares muy claros. Por un lado, la información, los stories, que eran relatos de hechos, puros y duros, objetivos. Y por otro, la opinión, los comments, donde ahí sí ya cabía el análisis y la subjetividad. Una división que parecía sagrada, vamos. Y para organizar toda esa información objetiva, se inventaron una estructura que, ojo, ha llegado hasta hoy: la pirámide invertida. La idea es súper sencilla pero muy potente. Se empieza por lo más importante, lo gordo, respondiendo a las 6 preguntas clave. Y ya luego, si eso, se dan los detalles. Y lo más curioso de todo es que esta técnica no se inventó en una redacción tranquilamente. No. Nació de una necesidad tecnológica en plena guerra civil de Estados Unidos. Los corresponsales mandaban sus crónicas por telégrafo y claro, como las líneas se podían cortar en cualquier momento, pues se aseguraban de mandar lo más importante, lo primerito: pura supervivencia. Pero claro, el reinado del papel no iba a durar para siempre. Llegó una disrupción tremenda: la radio y la televisión, y con ellas una palabra clave: inmediatez, una velocidad que no se había visto nunca. El micrófono y la claqueta. Estos dos objetos son el símbolo de la llegada de dos gigantes que lo cambiaron absolutamente todo. La radio y la televisión llegaron para desafiar ese monopolio que tenía la prensa escrita. Cada uno de estos nuevos medios tenía sus propios superpoderes, por así decirlo. La radio te daba la inmediatez del sonido, ¿no? Tenía un estilo que te envolvía, que casi te metía en el lugar de los hechos. ¿Y la tele? La tele fue un paso más allá. Era el poder de la imagen en movimiento, era ver las cosas con tus propios ojos. Y además introdujo una figura clave: el presentador, esa persona que te miraba a la cara y te contaba las cosas, generando confianza. Y ante este panorama, ¿qué hizo la prensa escrita? Pues tuvo que reinventarse. Ya no valía con ser el primero en contar el qué había pasado. Había que ofrecer algo más. Este era el gran dilema para los periódicos, claro. A ver, si la radio y la tele ya han contado la noticia a mediodía, ¿qué valor puedes aportar tú al día siguiente en el papel? La velocidad ya no era tu baza. Y la respuesta la explica muy bien esta cita de la experta Begoña Echevarría. La prensa tuvo que pasar a ser más analítica, a profundizar. El reportaje se convirtió en su gran arma para llegar al fondo de las cosas, a las causas, a los detalles que a la radio y a la tele se les escapaban. Y así es como nació el género interpretativo. Un estilo que, ojo, no deja de lado los hechos objetivos, pero les añade capas: análisis, contexto, la perspectiva del periodista, para explicar el porqué y el cómo de las noticias. El periodismo ya no solo contaba lo que pasaba, ahora intentaba que lo entendiéramos. Y gracias a esto, la prensa se volvió mucho más rica, más creativa. Es la edad de oro de los grandes reportajes de investigación, esos que destapan escándalos, y de la crónica, donde el periodista, desde el lugar de los hechos, te contaba lo que pasaba con un estilo mucho más personal, casi literario. Y bueno, cuando parecía que las piezas del tablero ya estaban más o menos en su sitio, llegó la mayor revolución de todas. Llegó Internet. Y ahí sí que la información se desató por completo y las reglas se reescribieron desde cero. El periodismo digital trajo consigo 3 cosas que lo cambiaron todo. Primero, el hipertexto, eso de poder saltar de un enlace a otro sin seguir un orden fijo. Segundo, la multimedia. De repente, en una misma noticia podíamos tener texto, fotos, audio, vídeo, todo junto. Y tercero, y quizá lo más importante, la interactividad. El público ya no solo leía, ahora podía comentar, compartir, participar. Y aquí es donde la velocidad se volvió loca. Gracias a las plataformas digitales, una noticia no solo se puede actualizar al segundo, es que puede dar la vuelta al mundo en cuestión de minutos. El ciclo de noticias de 24 horas del periódico de papel quedó totalmente pulverizado.
Si lo ponemos en una tabla, el cambio de paradigma se ve clarísimo. Pasamos de una velocidad que era periódica, diaria, a una que es instantánea y continua, de un formato estático, de texto y foto, a uno multimedia e interactivo, de una lectura lineal, de principio a fin, a una no lineal, saltando por enlaces. Y el cambio más gordo, de un público que era un consumidor pasivo a un participante activo. Y con todo esto, llegamos a hoy, a nuestro presente, a la era del feed infinito, de las noticias que parece que nunca se acaban, al periodismo que se hace y se consume en las redes sociales. En este nuevo mundo, una noticia ya no es un producto cerrado que se publica y ya está. ¡Qué va! Ahora es como un ser vivo, una conversación que se actualiza constantemente, que se corrige sobre la marcha y que se debate en tiempo real con la participación de todo el mundo. ¿Y qué ha pasado con nuestra vieja amiga la pirámide invertida? Pues mira, ha sobrevivido, pero se ha tenido que adaptar, claro. Hoy sigue siendo súper importante para captar la atención enseguida cuando leemos en el móvil, pero ahora, además, se optimiza para los buscadores, para el famoso SEO, y para conseguir destacar en un mar de publicaciones. Y todo este viaje, desde la tinta hasta el scroll, los deja con una última pregunta en el aire. En este mundo de información infinita, de actualizaciones constantes, donde cualquiera puede publicar, ¿quién es el periodista ahora? Una pregunta clave que definirá el futuro de cómo nos vamos a informar.